fortalecernos y debe animarnos y debe consolarnos el hecho de saber que Dios en su palabra día con día nos habla a través de su misma Biblia para hablarnos al corazón, y cuando Él habla a nuestro corazón, Él nos estimula, nos aumenta la fe. Dios lo que hace también es hablarnos a través de ella, y cuando vamos a la Biblia es como si cada página de la Biblia hablara acerca del amor de Dios. Y es como si cada página de la Escritura nos dijera a nosotros: tú eres mi posesión adquirida. Nosotros, como siempre lo hemos predicado y lo hemos dicho, no somos, hermanos, personas simples, regulares, que vivimos en una sociedad y en un mundo. Para Dios, dice la Biblia, que somos su especial tesoro. Para Dios somos sus hijos. Para Dios somos su posesión adquirida. Cuando hablamos, por ejemplo, de aguas, cuando hablamos de ríos, ¿en qué piensa usted? Cuando usted piensa en el fuego, usted piensa en cosas como, en un sentido, pensamos acerca de las aguas. Por ejemplo, un mar embravecido nos habla de ciertas amenazas. ¿Recuerda usted los tsunamis que han habido en la historia? En donde cientos de miles de personas han sido arrastradas por aguas embravecidas producidos por los tsunamis. Cuando pensamos en los ríos también, pensamos que cuando un río crece y se escapa de sus caudales, pensamos que eso es algo terrible, porque arrastra todo lo que hay a su paso. Y cuando pensamos también, hermanos, en el fuego, pensamos cómo estas amenazas de los incendios van a destruir las casas, y si no corremos, nos van a quemar. En otras palabras, tanto las aguas, los ríos y los fuegos son un símbolo muchas veces de dolor, de tristeza y de miseria. Pero por el otro lado, el agua, los ríos y el fuego en la Biblia simbolizan grandes bendiciones para la vida de los creyentes. Ese es el lado positivo de las aguas, los ríos y el fuego. Pero cuando hablamos negativamente del mar embravecido, de los ríos que se desbordan y de los incendios incontrolables, hablamos de amenazas para nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, esos ríos, esas aguas, esos mares, esos fuegos se enfurecen y muchas veces nos quitan la paz de Dios? Pero debe alentarnos una promesa que yo encuentro en la palabra de Dios. Promesas que yo creo que nos alientan cuando solo quisiéramos estar solos en nuestra soledad. Cuando quisiéramos que nadie nos hablara, cuando vienen problemas tras problemas en nuestras vidas, quisiéramos meter la cabeza al suelo como el avestruz para olvidarnos de los problemas. Hay momentos en que necesitamos quietud, necesitamos tranquilidad, necesitamos que en medio de la euforia de los problemas, necesitamos también escuchar la voz de Dios. Y no prestar tanto a los problemas, no prestar tanto la atención a las cosas que suceden alrededor, sino más bien prestarle atención a la voz de Dios. Amén. Yo sé, hermanos, que todos pasamos situaciones tremendas en la vida. Por ejemplo, como un testimonio, el viernes que tuvimos el encuentro en casa de nuestra hermana Lupe Pérez, una de nuestras hermanas, la hermana Alicia, ella comentaba cómo tiene sus enfermedades, que esto y lo otro, y cómo ella ha entendido a tratar con estas enfermedades, no solamente dependiendo de Dios, sino aceptando las realidades de sus enfermedades en su vida, y dándole gracias a Dios que Dios le permite seguir viviendo la vida a pesar de las enfermedades. Yo creo, hermanos, que Dios nos da paz, que Dios nos da tranquilidad. En Cristo encontramos un refugio maravilloso para nuestras vidas. Y aunque usted quisiera estar solo, y aunque usted quisiera que nadie le moleste, que nadie le hable, muchas veces usted en su silencio quizás quisiera llorar. Muchas veces quisiéramos gritar o salir corriendo hacia algún lado. A veces quisiéramos quizás desaparecer de personas, de circunstancias. A veces quisiéramos quizás dormir todo el día, y al despertar quisiéramos que todo hubiera sido un sueño, una pesadilla, y que eso no fuera realidad. Lastimosamente hay realidades que tenemos que enfrentar, pero en este enfrentamiento con las realidades de la vida no estamos solos. Hay alguien
que le dice a usted: yo estoy contigo. Amén. Y vean lo que dice la Biblia en el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 1 al versículo 2. Libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 al versículo 2. Y luego me gustaría que fuéramos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 7. Primero leamos Isaías, capítulo 43. Y luego nos vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 7. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, hermanos. Muy bien, vamos a leer lo que dice la Biblia esta mañana. Note usted, vamos a leer a partir del versículo 1 de Isaías 43, del versículo 1. Y vea lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Precioso lo que Dios dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Versículo 2. Y esta es una promesa maravillosa. Y yo quiero que esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros pongamos enfoque a esta promesa maravillosa de Dios. Dios nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Dice la Biblia: porque yo Jehová, ¿qué dice Dios? Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy ¿qué? Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 7. Mira lo que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte. ¿Estoy bien? Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pueden tomar asiento. Qué precioso, hermanos, lo que Dios nos dice aquí en esta mañana. Cuando nuestros sentimientos y nuestros pensamientos están turbados, cuando pensemos que Dios no está con nosotros, cuando nos sintamos solos en la vida y sintamos que nuestra vida es un fracaso, que en lugar de ir para arriba va para abajo, como muchas veces sucede, tenemos promesas de Dios en su palabra. Cuando pensamos, hermanos, que estamos solos y abandonados, cuando pensamos de que de plano la vida se acabó para nosotros y que ya no hay ningún sentido, piense usted en las promesas eternas de Dios. Siempre recuerdo una frase muy favorita que leí en un libro, en algún artículo, en donde esta frase dice: recuerda en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Recuerda en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Cuando estamos en la luz y que todo brilla muy bien y que todo está caminando perfecto, un buen trabajo, buenos hijos, buena esposa, una buena casa, cuando no nos han dicho ninguna enfermedad terrible en nuestro cuerpo, recuerde usted las promesas de Dios cuando viene la enfermedad, cuando viene la oscuridad, cuando viene el fracaso en nuestras vidas, cuando viene el desánimo,
cuando usted ya no tiene ganas de levantarse de la cama ni de ir al trabajo, recuerde usted que en esa oscuridad hay un Dios que en la luz le ha dicho a usted: no temas, porque yo estoy contigo. Y estas palabras que Dios le dice al pueblo de Israel, y por eso quiero que vayamos a Isaías otra vez en el capítulo 43, me llama mucho la atención, hermanos, porque Dios está alentando al pueblo de Israel. Y Dios está tratando de que el pueblo de Israel entienda que su amor es más grande que cualquier cosa de este mundo. Que el amor que Dios tiene por su pueblo es más grande que nuestra propia infidelidad. Es más grande que aún nuestros propios pecados. Es más grande que aún nuestras propias dudas. Que el amor que Él tiene por nosotros es más grande que nuestras incapacidades y sentimientos del corazón. Y Dios quiere tratar con su pueblo. Y Dios quiere inyectar en su pueblo esta gran verdad. Primero le dice: ahora así dice Jehová, creador, ¿qué? Creador tuyo. ¿Quién es nuestro creador? Es Dios. Y si Él es nuestro creador, Dios nos conoce. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Él es el verdadero intérprete del ser. El que conoce, el que escudriña, el que mira la mente, el que penetra el corazón es Dios, porque Él es nuestro creador. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y aquí está el primer principio: no temas, porque yo te redimí. No temas. Muchas veces, hermanos, pensamos que podemos hacer las cosas, que podemos hacer las cosas. A veces pensamos que podemos salir adelante por nuestros propios criterios, por nuestra propia fuerza. Pero Dios sabe, Él que nos conoce, Él que es nuestro formador, Él que es nuestro creador, Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos seres llenos de temor. Mire, aún los jóvenes que se la llevan de que no le tienen miedo a nada, que no le tienen miedo a la velocidad y por eso manejan como locos, que no le tienen miedo al timón mientras van texteando, aún ellos que creen que todo lo pueden, en su interior hay un temor que agobia también sus vidas, porque todos los seres humanos vivimos y venimos de una naturaleza pecaminosa que nos infundó temor. Pero Dios quiere infundarnos esta mañana poder y victoria en Él. Dios quiere inyectar en nuestras vidas una capacidad tan especial que nadie la puede tener más que solamente sus hijos. Por eso Dios nos está diciendo esta mañana: no temas, porque yo te redimí. En otras palabras, yo te compré, yo te salvé, yo perdoné tus pecados en la cruz, yo resucité al tercer día para que tú también tengas victoria en mí. Yo te redimí, yo soy tu Salvador. Y Dios dice también aquí: te puse nombre, mío eres tú. Usted tiene un nombre delante de Dios, y ese es un nombre personal. Y cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Mire, cuando usted atraviese esos momentos de angustia, recuerde que usted tiene un nombre y que Dios le va a llamar a usted por su nombre. Claro, mi nombre es Dionisio, pero en el sentido espiritual, Dios me va a decir: hey, mío eres tú, tú eres mi hijo, yo te compré con mi sangre, yo te perdoné con mi sacrificio, mi hijo eres tú. Por lo tanto, en medio de esta angustia, en medio de este dolor, en medio de esta tragedia, en medio de esta pesadilla que tienes, yo quiero decirte que tú sigues siendo mi hijo eres tú, porque yo te redimí, porque yo te salvé, porque yo te formé, porque yo te creé. Hermanos, qué maravilloso es tener un Dios como el que tenemos, un Dios que nos anima todos los días. Y aquí viene la promesa maravillosa: cuando pases por las aguas, que dice la Biblia, yo estaré contigo. Si usted tiene en su casa una Biblia en la versión actual, o si tiene su teléfono inteligente y usted va a la sección de Biblia y usted pone el lenguaje actual, este pasaje diría: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás,
caminarás en el fuego y no te quemarás. Y esa es la promesa de Dios. No importa que vengan los ríos, hay un Dios que ha dicho que no nos van a negar. Si pasamos por el fuego, hay un Dios que nos ha dicho que no nos vamos a quemar. ¿Recuerda usted a Sadrach, Mesach y Abednego el domingo pasado? Cómo estos muchachos entraron en el horno, y cuando el rey Nabucodonosor ve por la ventana, ¿cuántos habían? Habían 4. En teología, ese cuarto personaje, en teología eso es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, mostrándose con 3 hebreos para decirle al mundo que sus hijos no están solos. Sus hijos cuentan con la ayuda de un guerrero, con la ayuda de un capitán, con la ayuda de un Dios todopoderoso. Así que usted no está solo en sus problemas. Y por eso me gusta cuando dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Quiere decir que la crisis que usted tiene es una crisis momentánea. Todo pasa. Todo pasa. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida, es a entender que todo pasa. Un dolor pasa. Una enfermedad pasa. Un malentendido pasa. Un problema de familia también pasa. Un problema económico también pasa. El llorar a un ser querido que se nos fue también pasa. Es que todo pasa, mis hermanos. No hay nada que permanece. Lo único que permanece es aquel que hace la voluntad de Dios. De ahí todo pasa. Una riqueza pasa, una pobreza pasa, una enfermedad también pasa, un malestar emocional también pasa. Y tenemos que entender que todo en la vida es pasajero, pero que aún en medio de esas cosas que son pasajeras, Dios nos dice: yo estoy contigo. Hermanos, Él no nos dice que no vamos a pasar por los ríos. Él no nos dice que no vamos a pasar por las aguas. Él no nos dice que no vamos a pasar por el fuego. Todos vamos a pasar por las aguas. Todos vamos a pasar por los ríos. Y todos vamos a pasar por el fuego. Pero después que hemos pasado los ríos, después que hemos atravesado las aguas y después que hemos pasado por el fuego, el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado. Y nosotros, ¿qué dice la Biblia? Somos purificados. Y el examen de nuestra paciencia y de nuestra fe glorifica el nombre de Dios. Por eso Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia. Eso es lo que dice Santiago. Santiago 1, 2 en adelante. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Quieren entender este versículo conmigo? Miren lo que dice versículo 2. Hermanos míos, tened por suma tristeza. No dice tener por suma tristeza. Hay gente que en lugar de tener gozo, se consume en su propia tristeza. Como si no tuviera un Dios. Como si no tuviera promesas. Como si no escuchara la voz de aquel que dice: hey, cuando pases por las aguas y por los ríos, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Por eso Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. En el Salmo, no vamos a leerlo, pero hay un Salmo maravilloso, Salmo 121, no lo busque, o si quiere búsquelo, en donde el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. Y miren qué maravilloso lo que dice el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. ¿Quién? El que guarda a los hijos de Dios.
Qué precioso, hermanos. Tenemos un Dios que no nos deja solos en nuestros conflictos. Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Por tal motivo, vamos a levantarnos. Ya no es tiempo de tristezas. Es hora de glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia, porque hay promesas para nuestra vida. Él nos cuidará y asegurémonos de que estamos siempre con Él. Me gusta, hermanos, lo que dice Santiago. Santiago dice, tened por sumo gozo. Es como queriendo decir, sonrían en medio de los problemas. Y yo pregunto, psicológicamente, ¿podemos sonreír en medio de los problemas? La respuesta es no. Imagínense, usted va a reírse por su dolor. Usted va a reírse porque le dicen, ¿sabe qué? Le quedan 3 meses de vida. Usted va, 3 meses de vida, qué bueno, ya no voy a ver a mi suegra, ¿qué es? ¿No? ¿Le daría gozo a usted saber que tiene una enfermedad incurable? ¿Se va a poner a reír? Oh, tengo una enfermedad incurable en mi cuerpo. No. Porque eso no va con la naturaleza humana, pero la naturaleza humana no funciona con la naturaleza de Dios. Pero Dios en nosotros, cuando Santiago está diciendo en Santiago 1:3, donde dice, tened por sumo gozo cuando os halléis, simplemente Dios nos está estableciendo un principio maravilloso. Que a pesar de los problemas, que a pesar del dolor, que a pesar de las diversas pruebas, podemos mantener una actitud de gozo siempre. ¿Sabe por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de ahí lo que dice Pablo en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Contra tales cosas no hay ley. Gozo. Hay personas que solo tienen gozo cuando tienen dinero para la gasolina. Más hoy como está de cara la gasolina. Yo no sé por qué ponen tan cara la gasolina. Un mensaje a nuestro presidente: bájale la gasolina. Es increíble, pero Dios no nos dice que hay que gozarnos cuando las cosas van mal. Hay que gozar cuando las cosas van bien. Hay que gozarnos cuando las cosas también van mal. Recuerda lo que dice Pablo en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. No, hombre, si con solo escuchar la palabra migración a veces nos sentimos, uy, córrete, porque vete por el otro lado, porque ahí está. Es verdad. O si nos hemos pasado un alto, ahí vamos con una psicosis de persecución, viendo por todos lados, a ver, porque a saber de dónde aparecen los policías, hermanos. Haga una cosa buena, no los miran. Haga una cosita mala y van detrás de usted. Y muchas veces pensamos que debemos solamente gozarnos en las cosas buenas, no, también en las cosas malas. La Biblia dice que siempre. Por eso debemos de tratar de sonreír y confiar en el Señor. Me gusta lo que dice el libro de los Salmos 34. Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza de continuo estará en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Y qué más dice? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas, ¿qué? Y me libró de todos mis temores. Y siguiendo más abajo: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye. ¿Y qué dice la Biblia? Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19. Muchas, ¿qué dice la Biblia? Muchas son las aflicciones del justo,
Pero qué maravilloso. ¿Por qué no repite este versículo conmigo? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿No se alegra con eso, hermano? Pueden ser muchas mis aflicciones, pero de todas ellas Dios ha prometido librarme. Dios me da gozo y me da paz en medio de las tragedias y en medio del dolor. No puedo entender, por ejemplo, usted va a recordar en septiembre de 1974, entre las fechas del 15 y 25 de septiembre, ocurrió el fenómeno que se llamó el fenómeno del huracán Fifi. Arrastró a muchos países, comenzando Cuba, siguiendo con México, y se detuvo prácticamente en Honduras, Guatemala, y las colitas llegaron a El Salvador. En esa fecha de septiembre de 1974, en un solo pueblo de Honduras, murieron entre 2 y 5 mil personas soterradas y muchas de ellas ahogadas. Cuando pasaron las lluvias en Honduras, solo en un solo día, para evitar las epidemias, quemaron más de 6,000 cuerpos, que había sido el resultado del huracán Fifi. Como resultado de ese huracán Fifi, murieron entre 8 y 9 mil personas. La colita de ese huracán arrastró a Guatemala y alcanzó a llegar a El Salvador. Yo recuerdo cómo este fenómeno del huracán Fifi azotó a todo Centroamérica. Yo tenía entre 11 y 12 años de edad. Yo recuerdo que mi papá era el pastor de la iglesia, y una de las familias sufrieron la peor tragedia de su vida. Este hombre se llamó el hermano Eugenio Orellana, su esposa Marta. Ellos, Eugenio Orellana con su esposa, estaban predicando en Honduras. Él era un evangelista innata. A los 11 años, yo como admiraba a los predicadores, admiraba a la gente que se subía a un púlpito para predicar, admiraba a mi papá cuando él predicaba en la iglesia. Pero este hombre, Eugenio Orellana, era un hombre que predicaba en las esquinas principales de las calles, de los pueblos, en los mercados. Tenía un talento maravilloso para exponer el mensaje evangelístico. Cuando él estaba predicando en Honduras, él se regresó a El Salvador por el huracán Fifi, y cuando regresaron de nuevo, mi papá tuvo que darles una noticia que yo creo que fue la peor noticia de sus vidas. La noticia fue que su hija, sus 2 niños y su yerno Bernardo, porque me recuerdo muy bien de sus nombres, y su yerno Bernardo habían sido sepultados por un paredón que se desprendió mientras dormían en la madrugada. Los 4 de una familia en un momento desaparecieron. En la noche, en la iglesia de mi papá, velaron a los 4 miembros de esta familia. El hermano Eugenio Orellana contó su testimonio, y yo recuerdo que esa noche, cuando él daba gracias a Dios por su familia, cuando este hombre decía que lo más lindo que Dios le había dado era su hija, su yerno, sus 2 nietas, estaban los 4 ataúdes frente al altar. Y este hombre decía: doy gracias a Dios. Estaba predicando en Honduras y ahora aquí está mi familia. Y este hombre lo tengo muy grabado aquí en mi mente, lo tengo grabado en mi corazón. Este hombre, en medio de los 4 ataúdes, comenzó a cantar esta canción que decía: ¿cómo podré pagarte, oh mi Señor, lo que hiciste por este vil pecador? Y esta frase la repetía y la repetía: solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tú diste a mi vivir. Y él decía en el coro: mas una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Y en otra frase del canto él decía: la gratitud que yo siento en mi alma es tan inmensa que no podré pagar. Y repetía: solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tú diste a mi vivir. Y yo creo que este hombre estaba experimentando la paz de Dios. Estaba experimentando de que, aunque a sus 2 nietos y a su yerno
en su corazón abrigaba una maravillosa esperanza. Y esa esperanza es que un día tendría que ver también a su familia que se adelantó. Le digo una cosa, no estamos solos en nuestras tragedias. Hay un Dios que ha prometido estar con nosotros y consolarnos. Hay un Dios que te dice a ti: no temas, porque yo estoy contigo. Y eso no lo dice el pastor, no lo dice el sacerdote, no lo dice un líder, un diácono. Eso lo dice Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque pases las aguas, aunque pases los ríos y aunque atravieses el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros. Mis hermanos, no importan las condiciones. Me gusta la actitud de este hermano y siempre lo voy a recordar. Lo voy a recordar porque en medio del dolor, en medio de lo más triste de su vida, él podía cantar y decir: ¿cómo podré pagarte, oh mi Señor, lo que tú hiciste por el vil pecador? Solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tú diste a mi vivir. Y yo puedo cantarlo más una noche inolvidable para mí. Oí tu voz y a tus plantas me rendí. Mis hermanos, podemos esta mañana irnos a nuestra casa, irnos a nuestro trabajo, irnos con nuestra familia, irnos con nuestros vecinos y decirles: tú no estás solo, yo no estoy solo. Hay alguien que está con nosotros y se llama Jesús. Y Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Hay testimonios que nos animan, hay testimonios que nos fortalecen. Por lo tanto, hermanos, cuando usted pase la prueba, cuando usted pase situaciones difíciles, recuerde lo que Dios le ha dicho: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Dios está con nosotros. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque en medio de las situaciones difíciles tú has dicho que estarás con nosotros. Gracias porque en medio de las tragedias tú nos dices en Romanos 8:37 que en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará también la victoria total. Estamos seguros, como dice Pablo, de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni hambre, ni enfermedad, ni cuchillo, ni pestilencia, ni espada, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, no hay nada, Dios, que tu palabra nos dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados, yo no sé si hay alguien esta mañana que dice: pastor, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero que Cristo entre en mi vida, quiero que Cristo sea mi Salvador. Quizá usted conoce a Dios o ha oído de Dios, pero no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué no le recibe esta mañana? Yo quiero orar por usted. Levante su mano y diga: pastor, yo quiero que ore por mí, porque yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien? Levante su mano, este es tiempo para usted. ¿Habrá alguien que dice: pastor, que Dios la bendiga a usted, doña Yolanda? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Que Dios te bendiga a ti, hermano Jairo. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga a usted también. ¿Habrá alguien más? 3 personas lo han hecho. ¿Quién más dice: pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero caminar con Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Este es su tiempo, este es el momento para usted. ¿Habrá una persona más? Muy bien. Ustedes 3 que levantaron sus manos, vengan conmigo, por favor. Quiero orar por ustedes. Doña Yolanda y su invitada, vengan acá, por favor. Quiero orar por ustedes esta mañana. Por favor, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por morir por mí, en la cruz. en la cruz. Gracias
Gracias por derramar tu sangre. Y ahora, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Y ayúdame a amarte, a seguirte y a servirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, te doy gracias por estas 3 personas que están aquí. Bendíceles, guárdales, tómalas en tus manos, entra en sus vidas, en sus corazones y hazles una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Un fuerte aplauso.